La adolescencia es una etapa compleja, de descubrimiento, pero también de caos. Hoy, los cambios culturales como la hiperconectividad virtual, pero la baja conexión real o una mayor incertidumbre sobre el futuro y, por lo tanto, dificultad para encontrar referentes y propósito desorientan. ¿Quién soy? ¿A dónde pertenezco? Parecen ser preguntas más difíciles de responder para las y los adolescentes, sobre cuya búsqueda de identidad de vínculos conversaremos en este primer capítulo de la 4ª temporada de Hablemos de Chile. Bienvenidos. Bueno, y aquí estoy ya sentada con los invitados de este primer capítulo de la temporada. Quiero presentar a Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infantil, presidenta de la Fundación Educacional. Amanda, muchas gracias por estar acá nuevamente. Encantada de estar aquí nuevamente. Germán Morales, académico de Psicología UC. Muchas gracias, Germán, también por acompañarnos. Gracias por la invitación. Y Juan Pablo del Río, que es psiquiatra y es investigador del Núcleo IMAI, que es un núcleo de investigación dedicado precisamente a la salud mental para adolescentes y jóvenes. Muchas gracias, Juan Pablo, por estar acá. Muchas gracias, Lucía. Bueno, antes de partir quiero invitarlos a ustedes y también, por supuesto, a quienes nos acompañan allá en la casa a ver las siguientes imágenes que son del Liceo San Jerónimo de Puente Alto, parte del programa emotiva de la Fundación CAP. Adelante. Ahora con la tecnología tenemos más oportunidades de estudiar, tener un mejor trabajo. Pero siento que igual nuestros papás creen que por eso esperan algo más de nosotros, que seamos mejores. Y yo creo que en un punto así de la vida no sabemos concretamente qué es lo que queremos de verdad hacer. Entonces por eso igual a veces somos flojos o no queremos hablar. Ella es mujer, pero no quiere hacer las cosas de mujer nomás. Ahora quiere bailar caporal, quiere bailar de hombre. Se lo permitimos, se lo aceptaron sus compañeros igual, la profesora, todos. O sea, ya no hay un asombro por eso. Como ella ya es más conocida en redes sociales, muchos le ponen me gusta tu foto, me gusta tu sonrisa, y porque mi hija no les responde, después se enojan. Lo que tenía que hacer, o sea, yo no quise repetir patrones con mi hija. El apoyo de los papás en la adolescencia es crítico. Es muy importante porque uno igualmente se siente como más seguro al decir, no sé, llegar a la casa y contarle, oh, pasó esto, necesito hablar de esto. Y que también los papás, como decía la mamá, que le preguntaba así como, y ya, ¿pero qué hiciste? Cuéntame bien, así como cuéntame tal cosa. Como que uno igual se siente más seguro. Se siente bien. Se siente bien. Bueno, ahí aparecieron hartas cosas, ¿no es cierto? Desde las pantallas, desde el apoyo de los padres, desde los distintos referentes, la autocrítica también que algunos se hacen porque sienten que no están respondiendo o les falta el propósito. Van a ser temas que vamos a incorporar en esta conversación, que para partir hemos definido, consensuado, previo al inicio del programa, que vamos a estar hablando de más o menos una generación que va entre los 10 y los 25 años. Después vamos a explicar bien las diferencias entre cada uno de ellos y si la idea de la adolescencia responde específicamente a esas edades, dependiendo de cada disciplina que tienen ustedes. Pero considerando ese gran grupo etario, si nosotros tuviéramos que definir la adolescencia de hoy día y los desafíos que enfrenta la adolescencia de hoy, ¿qué diría cada uno de ustedes en una frase corta? Partamos por ti, Amanda. Yo diría que son los mismos desafíos que ha enfrentado la adolescencia a lo largo de la historia, solo que va cambiando el contexto, van cambiando los factores que van influyendo, pero son siempre los mismos desafíos. Desafíos de la construcción de su identidad, desafíos de una construcción social, ¿no? de tener un lugar en la sociedad, desafíos de pertenencia muy importantes y desafíos de un acompañamiento equilibrado entre estar cerca los adultos y darles la suficiente libertad. Esos desafíos son permanentes, van cambiando según el momento. Perfecto, ¿para ti? Sí. Bueno, en primer lugar, yo creo que la adolescencia biológicamente no es de larga data, pero es en el siglo XX donde se construyen gran parte de las categorías de la adolescencia con las que funcionamos ahora. Y hay una frase de un conjunto punk inglés, que es The Clash,
que dice, no sé lo que quiero, pero lo quiero ahora. Lo quiero ya. Claro, entonces yo creo que eso es muy decidora de la adolescencia en términos de la magnitud del impacto emocional, digamos, que se vive, que tiene un correlato biológico, ¿no? Psicológico y social, y yo diría que esas son tres dimensiones que son absolutamente intrínsecas a la adolescencia, es decir, lo biológico, lo psicológico y lo social, y por eso que se dan variaciones, porque socialmente van variando los contextos históricos, van generando nuevos tipos de demandas, pero lo que yo creo que también es muy relevante es que el cómo se construye la adolescencia también le pasa a los padres y a las madres, entonces a la familia le ocurre, y que además la sociedad con sus cambios también interpela a los adolescentes, ¿no? Entonces, A ver, perdón, ¿puedes explicarme un poquito más eso? ¿Cómo se construye la adolescencia? ¿Depende de los padres también? no, claro, porque lo que pasa es que, a ver, si en general, y desde más bien la antropología se ha hablado de distintas categorías de ruptura generacional, pero los vehículos de la ruptura son distintos dependiendo de los contextos familiares, ¿no? Paradojalmente, no sé, si una familia es más conservadora, la ruptura va a ser por ese lado, pero una familia es más liberal, va a ser por ese otro lado, ¿no? Entonces la adolescencia va a buscar la forma de irrumpir, digamos, con su característica, digamos, de ese impulso como irrefrenable, ¿no? Perfecto. Juan Pablo. Yo diría que en el video no pudo estar mejor explicado porque además lo dijeron ellos mismos, ¿no? Un poco en la adolescencia se construyen el descubrimiento de la identidad personal, por un lado, y también la consolidación de los propósitos vitales. Y ahí yo creo se conjugan las variables psicológicas, biológicas, sociológicas. Entonces, finalmente se están sentando las bases de lo que va a ser toda la vida a posterior. Y como decían ellos mismos, en su voz hay un montón de desafíos asociados a eso. ¿Y hoy día hay desafíos particulares de esta época? Yo creo que hay muchos que son propios, si bien la gran tarea es la misma de identidad y proyección, la forma en que esa tarea se va construyendo cambia. Y hoy en día, por ejemplo, probablemente esta es la primera generación en Chile que no va a necesariamente tener una mejor calidad de vida que sus padres. Había una especie de mito en el país, ¿cierto?, de que como una especie de eterno progreso, digamos, que hoy día está en tela de juicio, no necesariamente va a ser así, pero en realidad eso pone una carga también, porque se conjuga con que nunca habían habido tantas posibilidades de desarrollo tampoco. Entonces, es un momento, creo yo, que los adolescentes viven en una época de gran incertidumbre, y eso pone una carga en estas tareas que las tuvimos todos. Sí, eso es importante, como decía Amanda, ¿verdad? Las tareas las tuvimos todos. Pero la incertidumbre de esta época yo creo que marca muchísimo. Y ellos lo dijeron. ¿Ustedes concuerdan? Sí, yo diría que también esa incertidumbre también tiene que ver con la crisis de las instituciones a nivel más global. O sea, existen una serie de instituciones que como referentes, ¿no?, otorgaban un soporte, una contención y ciertas rutas que estaban predefinidas. Y hoy día la incertidumbre tiene que ver con esas rutas, pero tiene que ver con que los referentes están caídos, ¿no? Entonces resulta difícil proyectarse en un mundo tan volátil, digamos, ¿no? Y por eso se habla de que estamos en un contexto de modernidad líquida, digamos. Entonces todo cambia, como si uno compra un auto que cuando sale el auto ya está obsoleto, y esa volatilidad, ¿no?, les implica o interpela a los y las adolescentes a un cambio constante, digamos, y a una velocidad que es muy distinta a las generaciones anteriores, ¿no? Entonces hay grandes fluctuaciones, digamos, y grandes cambios, y ellos están constantemente, y eso tiene mucho que ver con la vertiginosidad de las redes sociales. Y ahí la ansiedad también, ¿no? Hay un fenómeno que es importante tener presente, que es el fenómeno de la maduración cerebral, ¿no? La maduración cerebral se pone en marcha, o neurodesarrollo, que se le llama también, se pone en marcha en el momento de la concepción y estaría culminando en la mayoría de la especie humana alrededor de los 25 años. Ahora, esta maduración transita por etapas críticas. Eso significa que hay momentos en los cuales las transformaciones son mucho más profundas. Y uno de esos momentos es el momento en que comienza la adolescencia propiamente tal. Porque dijimos que la ventana de la adolescencia comienza a los 10 y estaría terminando alrededor de los 25. Pero de los 10 a los 15 tenemos la preadolescencia.
y de los 15 hacia adelante la adolescencia propiamente tal. Ahora, esta adolescencia propiamente tal experimenta cambios, su cerebro, tan profundos, tan radicales, entre los 15 y los 18 años, que el adolescente se pone en una posición de vulnerabilidad o expuesto por la biología, en una posición de vulnerabilidad extrema. Y esta vulnerabilidad extrema hace colisión con las miradas de los adultos hacia la adolescencia. Y muchas veces la mirada del adulto hacia la adolescencia es como que ya es adulto, ya que se haga cargo de su vida, ¿no? Ya creció, ya lo criamos, que se haga cargo de su vida. Y no es así, ¿no? Y eso pone el énfasis en algo que seguramente vamos a conversar después, es en cómo nos necesitan, de qué manera nos necesitan los adolescentes a los adultos. Pero necesitan un adulto especial, no es cualquier adulto. Yo no sé si eso es, porque ustedes lo decían, son los mismos desafíos de todas las generaciones adolescentes anteriores, solo que cambian los contextos, y este es un contexto muy desafiante, particularmente. Es cierto. Y yo no sé si este contexto que incluye pandemia, pospandemia, ¿no es cierto?, desarrollo tecnológico vertiginoso, por ejemplo, es también, y contigo, Amanda, nos vamos rápidamente a una pausa contestando esa pregunta. ¿Es algo que incide en que esa maduración, por ejemplo, se haya ralentizado, se haya entorpecido o se haya fracturado? Yo no diría que se haya ralentizado, fracturado, pero sí pone en evidencia la fragilidad y la vulnerabilidad del adolescente, tanto varón como mujer. Por ejemplo, la tolerancia al estrés es muy baja, el sentimiento de soledad es muy alto. La búsqueda de gratificaciones cambia completamente. Un niño a los 10 años era feliz porque le compraban un helado. A los 16 necesita otro tipo de gratificaciones que van a ser generadoras de conflicto. Y luego está la gran crisis de la identidad, ¿no? Y en todos esos aspectos nos necesitan a todos los adultos, especialmente los cercanos. La familia, como lo decía muy bien en el video, ¿no? Necesitan a los docentes, y en Chile, por ejemplo, el docente de secundaria está pobremente preparado para acompañar a la adolescencia, ¿no? Es un docente asignaturista, y obviamente necesita la comunidad. Perfecto. Entonces, necesitan un tipo de adulto, de cuidadores, de padres, de profesores determinados, que tampoco parece que estamos preparados para estos desafíos en particular. Vamos a hablar de eso, de la crisis de identidad y la búsqueda de esos vínculos en el siguiente bloque. Estaba diciendo Amanda, es cierto, sobre todo pensando en el tema de la soledad, porque hay una tendencia a una cierta romantización e idealización de la adolescencia, ¿no? Y la vulnerabilidad, digamos, particularmente emocional, es tremenda. Entonces, es un momento de cierta fragilidad, y cuando las personas miran su adolescencia hacia atrás, es probablemente los momentos más intensos, pero la intensidad tiene de la alegría, pero también tiene de la tristeza. Y es una época que yo denominaría como el festival del duelo. O sea, el adolescente tiene que hacer un duelo del cuerpo biológico que habitaba, de la estructura cognitiva que lo sostenía y de los roles sociales. Todos estaban en coordenadas que eran mucho más estructuradas y más claras, y tiene que hacerse cargo él de definir todos esos ámbitos, o ella de definir esos ámbitos, y eso es una interpelación muy fuerte que genera mucha ansiedad, y con las redes sociales eso yo creo que se potencia más. Conversamos nosotros antes de un libro, La generación ansiosa, ¿no?, de Jonathan Haidt, ¿no?, y que habla justamente de la exposición de los adolescentes a estas redes. Entonces eso yo creo que maximiza un poco esa ansiedad, pero que ya está, digamos, no es que la traigan las redes. Y ahí, Germán, yo quiero hacer un acento también, porque es muy lindo cómo dialogan las diferentes disciplinas. Como decía Amanda, ¿cierto?, la adolescencia uno podría pensar en el inicio con la pubertad. La pubertad se caracteriza porque se producen muchas hormonas que van al cerebro y abren esta ventana de plasticidad en el cerebro. Entonces, los vínculos que se hagan durante la adolescencia finalmente van a ser vínculos que van a modular todo nuestro desarrollo posterior. Entonces, de alguna manera, esa sensación de soledad en una etapa tan crítica puede ser un riesgo al mismo tiempo que es una esperanza.
porque si yo formo un vínculo con ese adolescente durante este periodo tan plástico, voy a estar formando un vínculo que le va a dar herramientas de por vida. Entonces, yo creo que es una ventana de vulnerabilidad al mismo tiempo que de esperanza, porque permite intervenir. El tema de la soledad y de los vínculos está muy presente en esta serie que ustedes también comentaban cuando estábamos en Camarines, ¿no es cierto? Adolescencia, que la ha visto probablemente buena parte de la audiencia que hoy día nos está acompañando. No necesariamente tenemos que hablar de esa serie porque además probablemente hay cosas que no se replican. Aquellas que se replican en nuestra generación de adolescentes chilenos sería bueno que la consideráramos. Pero a propósito de eso, hablaban de la crisis de la identidad, de la falta de referentes. Y entonces, ¿dónde se buscan los vínculos? Es parte de la conversación que me gustaría que tuviéramos ahora. ¿Qué te refieres tú cuando hablas de la crisis de la identidad? A ver, en primer lugar, decir que la película Adolescencia, el título está mal puesto. El título debería haber sido más precisamente preadolescencia, porque el protagonista es un puber, no es un adolescente todavía. Y el puber tiene tareas de cumplimiento que son diferentes del adolescente. El puber lo que necesita urgentemente es una identidad grupal, no es la identidad personal todavía. La identidad personal, la gran construcción de la identidad personal va a venir de los 15 en adelante. Pero el puber necesita una construcción grupal, necesita parecerse al otro, ¿no? Y necesita ser visto, necesita ser admirado, necesita ser popular. Y es allí, ese es el núcleo del conflicto de la película, ¿no? Ahora, la construcción verdadera de la identidad viene después. Y cuando decimos de la identidad, a lo mejor estamos hablando de manera incompleta. Debiéramos decir de las identidades, porque el adolescente tiene que hacer una deconstrucción de su identidad previa y una reconstrucción de sus identidades personal, social, académica, ¿no? Los profesores dicen, este es el buen alumno, este es el mal alumno. El adolescente se identifica con la identidad de ser el fracasado, el que probablemente va a reprobar el año. La identidad familiar, soy el hijo mayor, tengo las responsabilidades, tengo que seguir la carrera de mi padre, porque mi padre soy el único varón, mi padre espera que yo sea abogado como él, en fin. Es decir, es un conjunto de construcciones de identidades que van muy imbricadas y que al adolescente le generan una gran perturbación. Pero perdón, Amanda, solo para precisar, cuando tú hablas de la crisis de las identidades, ¿es algo que en particular en esta generación de adolescentes es más problemática? No, yo diría que esto es una construcción y una deconstrucción, una construcción histórica, pero cada momento histórico tiene sus variables, como decía Juan Pablo, y esas variables hoy día son variables tremendamente complejas, que definen una gran incertidumbre, una gran complejidad. A ver, claro, porque los adolescentes entonces pasan por crisis de identidades, pero pareciera ser que para enfrentar esa, porque eso lo dices desde la neuropsiquiatría, ¿no es cierto?, y la biología, pero pareciera que para enfrentar esas crisis de identidades hoy día hay menos herramientas porque, entre otras cosas, hay un problema con los referentes, decías tú. Claro, lo que pasa es que el mundo se ha constituido como más incierto, entonces hay una mayor demanda hacia el adolescente. Ahora creo que la precisión que hace Amanda es importante respecto de la edad de la serie, ¿no? Pero yo creo que también es importante lo que rescata Juan Pablo como de los recursos, porque junto con las dificultades se despliegan una enorme cantidad de recursos en la adolescencia, de creatividad, de capacidad intelectual, de apertura social. Entonces, está la vulnerabilidad, pero también están todas esas potencialidades. Y la crisis de identidad no es algo que le ocurre a estas generaciones, es parte del proceso propio de la adolescencia. Lo que pasa es que el cómo va variando y lo que yo decía es que hoy en día se ve más tironeada, presionada por lo social. Existe un fenómeno descrito de un concepto bien antiguo que es la de fabulación imaginaria, que es parte de lo que les ocurre particularmente a los púberes, que siempre sientes que están siendo vistos, ¿no? Entonces hacen una especie de performance. Pero con las redes no es que parezca que están siendo vistos, están siempre siendo vistos. Y hay más entonces eso maximiza un poco eso, claro. Pero también eso hace que se hayan diversificado las formas de relación social y que yo creo que a generaciones, digamos, de mayor edad como nosotros, a veces cuesta poder comprenderlo, pero también eso es parte de los procesos de innovación
que tienen que ver con cómo se van dando las distintas adolescencias en distintas épocas. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado o sea, está la vulnerabilidad, pero también está este enorme desafío de la creatividad y de la innovación, porque los adolescentes a veces nos hacen ver cosas que no vemos, que hemos naturalizado, que hemos tolerado y que a ellos resultan intolerables, por ejemplo, y que cuando nos interpelan, nosotros a veces llegamos a pensar, bueno, quizás son intolerables algunas cosas. Me da una sensación, y lo vamos a abordar un poquito más adelante cuando conversemos de nuestra responsabilidad. Me da la sensación de que estamos súper observando, además, en una generación ansiosa, que no es solo de adolescentes ansiosos, sino que también de padres, parece que muy asustadizos, padres, madres, una sociedad que vive muy asustada, y ahí la pregunta es si en realidad esta generación de adolescentes está siendo más feliz o no que otras generaciones de adolescentes, yo la pongo sobre la mesa. Pero antes de eso, quiero tocar el tema de las redes sociales a propósito de lo que tú estabas mencionando. Están más expuestos a las redes sociales, pero están más expuestos también a unas redes sociales que se caracterizan por tener discursos de odio, por tener, por ejemplo, hacer atractivos precisamente para los adolescentes o preadolescentes, como veíamos en la serie, ciertos grupos que quizás no son tan positivos. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que la serie apunta muy bien a eso, ¿no? Porque en la serie está todo el fenómeno de la manósfera, de los incels. Yo pienso que eso es el voladero de luces, por así decirlo. La serie para mí realmente habla de la soledad. Ese adolescente, preadolescente, como decía Amanda, ¿verdad? Está solo. Tiene a sus padres dando vueltas, tiene al colegio dando vueltas, pero tiene una percepción de soledad. ¿Y a qué te lleva la soledad? A ser vulnerable a este tipo de grupos que finalmente canalizan esa frustración. Entonces, efectivamente las redes sociales de alguna manera han abierto más puertas para que este tipo de grupos saquen provecho o se beneficien de la frustración de sus miembros. Y en el fondo uno puede tener las dos caras, porque me encantó el video que una decía que estaba bailando caporal, que está muy de moda además el baile caporal. Y qué lindo pensar que ella canalizó su sentido de pertenencia a través del baile caporal. Entonces, independiente que haya decidido bailar que en el rol masculino. Que baile el baile que quiera, ¿no? Pero ese baile caporal finalmente está dándole un sentido de pertenencia. Y yo creo que ahí hay un desafío grande para el mundo adulto. Porque uno dice, no quiero que termine en discursos de odio, no quiero que termine formando parte de estos grupos. Bueno, pero ¿qué alternativa le estamos ofreciendo? Buen punto para adelantarnos al próximo bloque. En lo que vamos a conversar es a qué tenemos que estar alerta, cuáles debieran ser nuestros roles. Y una cosa que no hemos preguntado también, si los desafíos de adolescentes hombres, de adolescentes mujeres, ¿son los mismos o ustedes perciben que hay alguna diferencia? Rápidamente un corte, vamos y volvemos. Pero no privemos a nuestra audiencia, por favor, de estos datos que nos están entregando. Estamos conversando de adolescencia con Amanda, con Juan Pablo y con Germán, que nos estaba hablando de unas películas a propósito de lo que comentaba Juan Pablo en el bloque anterior, ¿no es cierto? El tema es la soledad ahí, prioritariamente, más que los grupos mismos. Sí, no, lo que yo creo es que el grupo es un espacio tremendamente importante de la adolescencia, porque allí se elaboran y se contienen las ansiedades, se producen ensayos de identidad, y la necesidad de pertenencia grupal es muy fuerte. Y eso puede hacer que el grupo tenga una potencia que desarrolle recursos, posibilidades, altruismo, solidaridad, pero también pueda desarrollar estructuras fanáticas, como se expone de alguna manera en la película La Ola, ¿no? Que está basada en un experimento que se realizó en Estados Unidos, no me recuerdo si me parece que fue en los 60, ¿no? De que un profesor se le encargó de enseñar autoritarismo, fascismo, y la idea es que él hizo una experiencia autoritaria y fascista con los estudiantes que determinó en la construcción de un movimiento que se escapó absolutamente de las manos, digamos, y generó prácticas de violencia y todo, que son recogidas en esa película y en un documental anterior, y hay un libro además respecto de esa misma experiencia. Pero eso no es que los grupos adolescentes sean en sí mismos negativos, sino que esa pertenencia y ese, como decía Juan Pablo, esa necesidad de salir de la soledad puede hacer
más vulnerable a alguien a desarrollar una pertenencia, una identidad a un grupo más disfuncional, digamos, o que pueda exacerbar la violencia. Claro, porque tú en la pausa nos decías, pueden acercarse a nuestros grupos y pueden darse cuenta que no y alejarse. Sin embargo, estamos viendo, o lo que se muestra en la serie, y se está viendo en algunas sociedades también, que sobre todo los púberes, pero también adolescentes más grandes, están perteneciendo a este grupo, por ejemplo, de masculinidad un poco a la antigua, media tóxica incluso, o muy misógina de enfrentón. Y ahí se relaciona con la pregunta que yo les tenía antes, que es si los hombres adolescentes y las mujeres adolescentes o las identidades intermedias están enfrentando de la misma forma las dificultades o están enfrentando los mismos desafíos, Amanda. En mi opinión, siento que ha habido un cierto empoderamiento en este enfrentamiento de las mujeres adolescentes. Creo que las adolescentes, con todos los movimientos de edades posteriores, de reivindicación de la mujer, del feminismo, las adolescentes han ido tomando estas ideas y se han ido sintiendo más seguras, más fuertes. Y en cambio, el adolescente varón va quedando más sin recursos. Entonces yo diría que veo hay una diferencia. ¿Por qué crees tú que se va quedando sin recursos? Porque el adolescente, hombre o mujer, necesita referentes, ¿no? Está bien, y por supuesto que es muy fuerte el tema de la identidad grupal, pero el adolescente necesita referentes de mayor edad. Y allí yo veo que el adolescente se puede inclinar hacia dos grandes arquetipos, por así decir. Uno es el ídolo, y el ídolo puede ser muy tóxico y puede hacer mucho daño. Y el otro es el líder. Ahora, el adolescente se va a acercar, como la abeja se acerca a la flor, se va a acercar al líder. Pero tiene que tener una imagen evolutiva del líder. Entonces, mientras la familia, por ejemplo, al interior de la familia ha habido uno de sus miembros que ha sabido ser un buen líder para los niños, ese niño cuando crece y es adolescente va a seguir buscando esa imagen de líder. Y esa imagen de líder rescata. Perfecto. Ahí quería tomar también un poco la palabra de Amanda, porque hay un fenómeno social también del que no nos podemos abstraer, que es que hoy en día está en cuestionamiento también las identidades de género, en el sentido de que ciertas construcciones sociales, ¿verdad?, históricas de lo que significaba ser hombre o ser mujer, hoy día están en cuestionamiento. Entonces, también ahí hay un nuevo desafío, ¿no? Porque no solo tengo que identificarme con algún líder masculino o femenino, sino que además me cuestiono qué significa propiamente ser hombre, ser mujer, o el descubrimiento de otras identidades de género que quizás antes no considerábamos. Por lo tanto, yo creo que incluso al verlo desde la perspectiva hombre-mujer, hay una nueva puerta de desafíos que se abre también y que es un fenómeno, sí, pienso yo, propio de la época, digamos. Y es parte de las incertidumbres. Adicionalmente. Y que los adultos estamos aprendiendo recién. También. Los adultos tenemos que abrirnos a estas nuevas formas, ¿no? Porque las desconocemos. Sí, yo estaba pensando que también se ha descrito que estamos en un momento en que hay una, pero esto desde hace mucho tiempo, que hay una crisis transicional de roles de género, porque los roles de género más tradicionales están desacreditados, pero no se han construido nuevos referentes. Ahora, esta crisis se definía como transicional, pero ya la definición lleva demasiado tiempo. Entonces, el problema es que están desacreditados los roles de género más tradicionales, pero no hay roles alternativos que todavía se decanten o se sustenten. Entonces, la referencia todavía es un poco frágil. Entonces, está mucho más claro lo negativo, lo que no, pero no lo que sí, ¿no? Entonces, lo afirmativo, yo creo que todavía está en un aspecto de una disputa cultural también, ¿no? Que no solo tiene que ver con las y los adolescentes, claro, ¿no? Pero yo creo que es eso, ¿no? Pero perdón, hay ante este escenario, por ejemplo, y en particular sobre los temas de género, pero que también podrían relacionarse con otros temas sobre las vivencias más conservadoras, las visiones más tradicionales, por no decir conservadoras, que tienen una carga, o las más abiertas, pero quizás son más inciertas y entonces generan más ansiedad y pareciera que ser más problemáticas. La pregunta que usted nos planteaba, Amanda, al principio, que es
cuál es el rol que tenemos que cumplir nosotros, cómo acompañamos como padres y como cuidadores. Por ejemplo, y lo planteo desde ese mismo punto de vista, entonces es mejor, porque también ante una generación de padres ansiosos, podríamos decir, no, es que entonces mejor cerremos todo y volvamos a ser los de antes, que parece que como éramos antes éramos más felices y los jóvenes estaban más tranquilos. Indudablemente que no. No. Claro, indudablemente que ¿Consenso? No, Acá que no. Consenso total. Ah, ya, qué interesante. ¿Por qué? A ver, cada uno dígame, por favor. Bueno, indudablemente por la época, los cambios, ¿no? Sin duda alguna que ello incide mucho. De hecho, estos cambios transicionales vienen desde hace mucho tiempo. Estaba pensando en una periodista italiana del fines del siglo XIX que decía que una mujer debía tener 2 armas, la aguja y la pluma. Con ellas construye su identidad de mujer. La aguja por las labores domésticas, el coser, el bordar, el remendar, ¿no? Y la pluma para poder denunciar. Y eso ya era de fines del siglo XIX. Y estamos ya a un cuarto de siglo XXI, indudablemente que los cambios son enormes. Entonces yo siento que definitivamente esto debe ser repensado y los adultos tenemos que sentarnos a repensarlo con una mente muy abierta, porque los cambios nos están superando, ¿no? y nos están dejando un poco desconcertados. Sí. Bueno, yo creo que lo que pasa es que como hay un recambio generacional, siempre para la generación de los padres hay cosas que resultan disruptivas, ¿no? Lo que pasa es que lo que era disruptivo ayer, hoy día es natural, y lo que hoy día es disruptivo, quién sabe, el día de mañana va a ser natural. Entonces, y eso es, por poner un ejemplo, incluso los tipos de vestuario, ¿no? O sea, vestuario, no sé, que antes podía ser muy disruptivo y que ahora es absolutamente natural desde eso, pero yo creo que también hay ciertas cosas que tienen que ver en el tema de género, es que hay ciertas formas de contención tendencialmente, porque no vamos a decir todos los hombres o todas las mujeres, que son diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las mujeres hay una expresividad y el uso de la contención del grupo, digamos, es como fundamental. Y en el caso de los hombres, a veces la puesta en acción, como la idea del apoyo instrumental, puede adquirir otra dimensión. Entonces son formas de apoyo distintos cuando se trata de adolescentes, un grupo de hombres, un grupo de mujeres, que es distinto a un grupo mixto y distinto a grupos heterosexuales, homosexuales. Entonces todo esto tiene una variación, entonces no es tan unívoco. Claro, y no hay como una receta. Claro, y en eso yo creo que es súper importante entender que el adolescente no necesita un juez, no necesita un fiscal, no necesita un maestro de parte de su figura de vínculo. Necesita una presencia. ¿Sí? En ese sentido me recuerdo a Juan de la Cruz, el poeta español, la presencia que sana y cura. O sea, es la presencia del adulto que finalmente es lo que le ayuda a construir la identidad. A veces nosotros como adultos queremos dar la solución, queremos decirles esto está bien, esto está mal, por aquí sí, por aquí no, pero el que tiene que decir eso es el adolescente, sabiendo eso sí, que yo voy a estar aquí presente, firme, Bowlby le llama la base segura de exploración, ¿cierto? O sea, me puedo alejar, pero cuando vuelva sé que va a estar ahí. Y esa presencia es el rol que tenemos que cumplir como adultos, yo creo. Oye, yo creo que varios nos hemos sentido interpelados acá o emocionados incluso con alguna de las recomendaciones. Nos vamos a un último bloque y en ese bloque lo que quiero es que respondamos la pregunta ansiosa de los padres también, insisto, de ¿están siendo estos hijos adolescentes más o menos felices que otras generaciones? ¿A qué quizás tenemos que estar alerta también cuando decimos dejémoslo que explore, pero hasta dónde y cómo? Y cualquier otra recomendación que nos quieran dar en el último bloque. Hablemos de Chile, volvemos al tiro. Bueno, súper primer capítulo para este inicio de temporada, cuarta temporada, Hablemos de Chile sobre la adolescencia. Para cerrar, yo les decía, quizás son una generación ansiosa de jóvenes, pero quizás somos padres también ansiosos y estamos muy preocupados. Es una generación sobre la que hay que estar más alerta que otras generaciones de adolescentes. ¿A qué habría que estar alerta? Porque hay que estar presente, dejar que se escapen, pero
pero quizás hay algún momento en el que hay que estar preocupados, más pantalla, menos pantalla, donde ustedes se quieran centrar. Sus consejos y reflexiones finales, Amanda. A ver, yo diría que indudablemente lo peor es estar ansiosos. Y los padres ansiosos vienen ansiosos desde el nacimiento, desde antes. ¿Y cómo se refleja esa ansiedad? ¿Cómo se refleja en general la ansiedad? El deseo de control. Y recuerdo una mamá que en una charla de apoderados levantó la mano y dijo, ¿cómo controlo a mi hijo que tiene 17 años? Yo diría que era una frase muy particular. Si nosotros estamos presentes de una determinada manera, sana, efectiva, desde que el niño es pequeño, vamos a estar presentes también en la vida del adolescente. Y esa presencia yo diría que básicamente es una escucha interesada, una escucha sensible, una escucha cercana y también respuestas. Respuestas que no sean juicios, que no sean recriminaciones, sino que solo respuestas. Cuando nosotros somos capaces de dar eso los primeros 10 años, vamos a seguir dándolo los siguientes 10 años. Y si cometimos el error de no saber podemos hacerlo reparar, primero. podemos reparar, aprender y reparar. Yo siento que el adolescente es fuerza y al mismo tiempo es vulnerabilidad. Y esa fuerza se la damos nosotros. Tenemos que saber cómo dársela. Y es sencillo, es fácil, pero hay que disponerse. Ahora, ¿qué lo hace muy difícil? Obviamente el contexto, la pobreza, la violencia intrafamiliar, la soledad, todo eso lo hace difícil, pero debiéramos poder. Si no hay padres, están los docentes. Si no están los docentes, está la comunidad, pero tiene que haber allí alguien, ¿no?, que sea capaz de dar eso. Es importante eso también, es una reflexión general respecto de lo importante que es la comunidad para acompañar a estos adolescentes, Germán. No, yo diría como 3 cosas. Primero, yo creo que es importante la disponibilidad, ¿no? Y la disponibilidad, yo creo que es esto que decía Juan Pablo, de estar presente, pero disponible es disponible emocionalmente, disponible a ser interpelado, disponible a estar en conflicto. Lo segundo yo creo que es privilegiar el preguntar, porque yo creo que también no tenemos por qué saber, pero sí preguntamos nos va a ir mejor que solamente si afirmamos algo, ¿no? Porque la pregunta abre y de verdad preguntar, porque a veces no sabemos, entonces podemos suponer y parte de la suposición puede tener que ver con categorías de nuestra generación que es diferente al otro, y entonces yo creo que, y lo tercero yo diría que es un poco en la línea de lo que decía Amanda, pero tiene que ver con el diálogo, que no significa adhesión. O sea, los padres yo creo que es súper importante que no tengan miedo a poder decir lo que piensan, que es diferente, y porque no hay por qué adherir, pero sí hay que respetar, ¿no? Respetar la opción, la mirada que tiene un chico, una chica adolescente, pero respetar no significa adherir. Y se puede dialogar siempre que preguntemos y no solo afirmemos. ¿Y la autoridad ahí cómo se maneja? Por eso es que la autoridad justamente basada en la disponibilidad, ¿no?, también es una manera de estar situado no desde la instrucción, ¿no?, sino desde que no necesito validar mi lugar porque ya lo estoy poniendo por mi disposición, ¿no? Porque si no es como que yo tuviera que ganar mi lugar, pero si mi lugar yo ya lo tengo. Entonces ahí surge la ansiedad, por ejemplo, de los padres, del miedo a poder expresarse y a poder hacer. Entonces creo que también es importante el respeto a uno mismo. Se puede crecer juntos siendo incluso teniendo esa simetría. Claro, y también se puede reparar, como decía Amanda, porque nos podemos equivocar, los adolescentes también se pueden equivocar y se puede reparar. Juan Pablo. Sí, yo creo que hay que tener conciencia, sí, de que la adolescencia, por lo menos cuando la investigamos, sí reporta niveles de malestar altos. Son el grupo etario con mayores niveles de malestar. Entonces, tampoco es que nos estemos como inventando una crisis, sino que realmente tenemos que acompañarlo. Y ahí también hay que hacer un llamado, porque no somos islas, ¿cierto? Hay que hacer un llamado también a recursos que permitan desarrollar investigación en adolescencia, que permitan desarrollar programas de acompañamiento. Finalmente estamos insertos en un sistema que también tiene que darle relevancia a esto. Ahora, si lo miramos desde ya la casa, por así decirlo,
sí hay ciertas señales de alarma que los padres pueden tener en mente. Estoy pensando en una chica de 15 años que comenzó a estar la mayor parte del día en la pieza, lo que es normal, pero se empezó a perder instancias familiares como las onces, como los almuerzos, dejó de salir con las amigas, lo que también es una señal de alerta, y ya los padres decidieron consultar cuando no podía ir al colegio por síntomas fóbicos. Entonces, ya cuando el adolescente no puede hacer las cosas de adolescente, porque que un adolescente pelee con los padres es lo esperable, que un adolescente pase más tiempo en su pieza es lo esperable, pero no es esperable, por ejemplo, que deje de juntarse con el grupo de amigos. Solo me queda una pregunta pendiente. Sí. Tú dices, es el grupo etario que representa más malestar, manifiesta más malestar. Quizás antes no habían investigaciones o habían investigaciones que decían otras cosas. A ver, por un lado, como decía Germán, ¿cierto? El concepto de adolescencia, desde un punto de vista histórico, tampoco es tan antiguo, por así decirlo. Por lo tanto, lo mismo lleva a que la caracterización de la adolescencia como grupo sea más bien reciente. Independiente de eso, si uno sigue la tendencia, sí ha aumentado el malestar en el grupo etario de adolescentes. Perfecto. Y esperamos que conversaciones como esta nos sirvan también para saber generar diálogo, conversación, cooperación y esa disponibilidad a estar presente, que yo creo que es la reflexión más importante que nos hemos llevado acá, porque yo podría seguir preguntando ya, pero más pantalla o menos pantalla, pero hagamos todo eso acompañándolos y escuchándolos y estar abiertos a la conversación. Amanda Céspedes, Germán Morales, Juan Pablo del Río, muchas gracias por estar presentes en este gran primer capítulo de la 4ª temporada de Hablemos de Chile y esperamos que nos sigan acompañando, ustedes lo saben, a través de las plataformas de Media UC y en Canal 13C. Un abrazo, volvemos pronto con otro tema de conversación.